¿Qué nos hace diferentes de otras especies? ¿Qué ha hecho posible la evolución del ser humano? Las respuestas podemos encontrarlas a través de la genómica, que es un área interdisciplinaria de la ciencia dentro del campo de la biología molecular. Un genoma es el contenido entero del ADN. Está presente dentro de una célula de un organismo. Como tal, la genómica se especializa en la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas. ¿Qué tanto tiene que ver nuestro ADN con nuestras capacidades de habla, escucha, alimentación o aprendizaje? Descubrámoslo. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. En 1859, Charles Darwin publicó una de las obras fundamentales en la literatura científica, El origen de las especies. En este libro, el naturalista inglés defiende la tesis de que todas las especies tienen un origen en común y se diferencian y desarrollan según un proceso de selección natural. ¿Cuáles son los avatares evolutivos por los que ha atravesado el genoma humano? El especialista en biología celular, Víctor Valdés, nos los explica. Todos los organismos tienen un genoma y todos los genomas han estado evolucionando durante millones y millones y millones de años. Y nosotros tenemos un genoma que de alguna manera lo compartimos con el ancestro común de nuestro pariente vivo más cercano, que es el chimpancé. Y durante los últimos 6 millones de años, en nuestro genoma han ocurrido cambios que nos han llevado a irnos adaptando y diferenciarnos de otros organismos y convertirnos en lo que somos, un mono que habla, un mono que no es peludo y que tiene características muy peculiares. Los humanos tenemos del orden de 22,000 genes en el genoma. Algunos dicen que más, algunos dicen que menos. Pero nuestro cuerpo está conformado por células y esas células forman tejidos. Y tenemos alrededor de 250 tipos celulares o tejidos en el cuerpo. Uno de los principales avatares evolutivos del genoma humano que lo diferencia de las demás especies es el uso de un lenguaje articulado. Tenemos un gen que controla y regula procesos de diferenciación y de desarrollo que permiten que en nosotros se formen estructuras anatómicas y neuronales que nos permiten utilizar el lenguaje articulado. Eso no quiere decir que este gen no lo tengan los chimpancés, las ballenas, los delfines, los murciélagos y otros vertebrados, pero nosotros le damos un uso muy particular. Y como decía Darwin, en la evolución siempre una función, una estructura o un órgano ha tenido un uso anterior. Esta característica biológica es posible gracias al gen FOXP2, que evolucionó más rápido en el linaje humano que en el del chimpancé. En el 2001, científicos del Centro de Genética Humana de la Universidad de Oxford identificaron esta partícula que posee una estructura de cabeza de tenedor y es considerada un gen maestro, que modula el funcionamiento de otros genes y que posee un papel importante en el desarrollo de regiones del cerebro asociadas con la coordinación motora y el aprendizaje. De la misma manera que el habla, estar de pie es otro de los avatares evolutivos que dio una ventaja adaptativa. Pasamos de ser simplemente monos que caminábamos erectos a convertirnos en monos corredores de distancia. ¿Y esto por qué? Porque en aquel momento, hace 2 millones de años, éramos básicamente carroñeros. Y entonces competíamos con otros carroñeros por los despojos que dejaban los leones. Y en ese momento, otro de los avatares del genoma humano es que uno de nuestros genes que codifica por unas proteínas que participan en la contracción de los músculos de la masticación sufrió una mutación que hizo que este gen dejara de darle la fuerza a los músculos de la masticación. Esto hizo que aquellos congéneres nuestros, aquellos que vivían en aquel momento, tuvieran una menor fuerza de la masticación, lo cual nos llevó a pasar de vegetarianos, principalmente vegetarianos, a convertirnos en omnívoros. El gen MIH16 es el encargado de formar la proteína importante en la musculatura mandibular. El hombre moderno tiene poca acumulación de esta proteína, por eso su mandíbula es más chica.
Sin embargo, esta reducción que se dio hace unos 2.4 millones de años permitió al humano desarrollar un cerebro más grande. Así lo asegura un estudio publicado en la revista Nature en 2004. Después de estas transformaciones, ¿cuál será el siguiente paso evolutivo que dará el ser humano? No lo sabemos, pero partiendo de lo que es la teoría de evolución por selección natural postulada por Darwin, donde lo primero que tienes que ver es que en las poblaciones hay variabilidad. Y esa es la variabilidad, esas son las mutaciones, esos son los cambios genéticos y genómicos de los cuales se va a alimentar la selección natural y de los cuales se ha alimentado la selección natural. Desde México reportó para el Noticiero Iberoamericano Científico y Cultural NSC Karen Rivera de Canal 22.